Hola, 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 mis queridísimos tequis o tecos, tecatos, tecolines, tacatacas, no sé cómo, tenemos que encontrar cómo llamarles a ustedes. Pero bueno, bienvenidos a otro episodio de Tequis Club. Soy Pablo Stanley y hoy les traigo un resumen de las noticias de media semana. No me puedo esperar a la siguiente semana porque ya hay demasiadas noticias y tengo que hacer otro episodio. Vamos a empezar con que TikTok ya valió Wilson. La app, que es propiedad de la empresa china ByteDance, al parecer ya va a cesar operaciones en Estados Unidos. Este domingo 19 de enero del 2025 ya no va a haber TikTok en Estados Unidos. Sí, suena bien raro, pero al parecer sí va a suceder. Yo pensé que algo iba a suceder en medio, que lo iba a detener, pero todo apunta de que ya se acabó, al menos que la Corte Suprema de Justicia intervenga con algo en una orden y detenga la prohibición, pero no, al parecer ya sí va a suceder este domingo. Y bueno, todo esto, ¿por qué va? Para los que no sepan, bueno, ¿y qué sucedió? Esto ha sucedido por preocupaciones de seguridad nacional de Estados Unidos, ya que temen que pues, el gobierno chino pueda acceder a los datos de usuarios estadounidenses. Lo que pasa es que en China una compañía tiene independencia, pero no tanto, porque el gobierno chino se puede meter a cualquier compañía. Entonces el gobierno de Estados Unidos dice, se me hace que ahí el gobierno chino se está metiendo. Y la verdad es que sí se los creo, porque hay otros reportes de tantas cosas, hackers chinos que han hecho en los últimos meses, se han visto muchas cosas que me quedo, sí, suena bastante racional el que piense eso el gobierno estadounidense. TikTok ha argumentado que esta medida viola la primera enmienda, el First Amendment de la libertad de expresión de la Constitución de Estados Unidos, pero la Suprema Corte suele favorecer a temas de seguridad nacional sobre eso. Regularmente, históricamente, si es seguridad nacional, la Suprema Corte va a decir, nope, eso es más importante. Si esto sucede, esto quiere decir que para este domingo, toda la gente en Estados Unidos ya no va a estar en Apple, ya no va a estar en Android, ya no va a estar en el App Store. Y aún si la tienes instalada ya no va a poder servir. Y esto al parecer hay unas apps que de repente la gente está empezando a decir, mira, hay una app que se llama, que yo ni sabía que existían, una que se llama Red Note, ni idea que se veía, y otra que se llama Lemon 8. Están ganando popularidad, pero supongo el ganador obvio de todo esto, pues es Meta, es Facebook, porque pues ahora la gente se va a regresar a Facebook y va a Reels y va a estar las stories y todas esas cosas. Parte hay rumores de que Elon Musk pueda intervenir, pueda meterse y comprar, no sé si todo o parte o la parte de Estados Unidos de TikTok, pero estos son rumores nada más. Veremos después a ver qué sucede. La próxima semana les tendré un update de esto. Hablando de Elon Musk, este hombre regresa a las noticias. Yo siento que este podcast se va a llamar Noticias de Elon Musk porque creo que nada más voy a estar hablando de este hombre, de todas las cosas que hace. Y bueno, Elon Musk, para los que no sepan, está detrás de Tesla, de SpaceX, y bueno, también de Twitter, que ahora se llama X. Y bueno, vuelve a estar en las noticias, pero ahora en el mundo de videojuegos. Porque recientemente Elon Musk estuvo en un live stream y estuvo presumiendo sus habilidades en un juego que se llama Path of Exile 2, que yo ni sabía que existía. Al parecer no es tan famoso, es como que es otro juego, es un RPG, que es Action Role Playing Game, tipo como Diablo. Y bueno, la cosa es que en el live stream no le fue muy bien. Primero, presume que su personaje es nivel 95 en modo hardcore, lo cual en ese juego es bastante elevado, o sea, es experto, creo que está en los top 20, algo así, y lo cual bastante impresionante, ¿no? Y al parecer también en Diablo es uno de los top 20 jugadores de Diablo, pero
ahora que hizo un live stream y la gente que lo vio jugar, gente que sí sabe jugar este juego, empezó a decir las cosas que empezó a hacer, que se quedaron, espérate, este hombre no sabe jugar el juego. Lo que pone también en duda que tal vez lo que ha estado presumiendo ya creo que por años, de que es un top player de Diablo, tal vez eso sean mentiras también. ¿Por qué? Porque no sabía cómo funcionaban los niveles de las armas. Empezaba a decir, es que mi arma es nivel 65 y yo soy nivel 95. Esta arma no es tan buena como yo, pero así no funciona. Una arma que la puedes usar a nivel 65 es de las mejores armas y eso no cambia, no tiene nada que ver con cómo la arma funcione. No es como que el arma sube de nivel, es simplemente en qué nivel la puedes empezar a usar. Siempre va a ser eso. Entonces, el hombre estaba hablando y diciendo cosas de sus armas, de su gear, de sus anillos, de su armadura, que no tenían nada que ver y eso era una red flag total de que este hombre no sabe jugar el juego. Aparte, mientras estaba jugando, ignoró, este es uno de los juegos que vas y agarras cosas, haces looting, haces experiencia matando a enemigos, pero también agarrando cosas y luego revendiéndolas y cosas así, ¿no? Y bueno, ignoró una cosa que es súper valiosa, súper rara, que se llama Chaos Orb. Es un objeto valiosísimo y como estaba medio escondido y no brillaba. Y como que no brilla, y el hombre agarraba lo brilloso que no es valioso. Pero este Chaos Orb que es en millones, de que casi nadie lo ve, lo ignoró totalmente porque no brillaba y no sabía. Y bueno, aparte también entró un mapa con el inventario lleno, lo cual es un super noob mistake, porque si te vas a meter a un mapa para hacer loot, pues te quitan las cosas de tu inventario para poder agarrar más cosas. Entonces el hombre es algo que es muy fácil y muy básico de que los jugadores saben. Y si él en realidad ha llegado a nivel 95, si él hubiera sido, pues entonces lo haría, pero no lo estaba haciendo. Aparte, empezaba a hacer algo. Cómo arrastraba las cosas, las agarraba y las ponía en su inventario, las arrastraba, le hacía clic y la arrastraba, clic y la arrastraba. Cuando hay keyboard shortcuts para que esos suelan hacer rápido. Si eres alguien en nivel 95, no lo haces así. Y luego aparte bueno, hay muchas cosas, porque una de las cosas es que una cosa decía Elon's Maps. O sea, como que alguien más, la persona que en realidad está usando ese character, ese personaje, la persona que ha estado jugando por él, le hizo un folder con mapas fáciles y le puso Elon's Maps, los mapas de Elon, para que, Elon, cuando vayas a hacer tu live stream, usa uno de estos mapas para que no te maten. Híjole, no sé, es que me hace también sentir un poco raro porque, ¿por qué hace eso? ¿Por qué mentir sobre eso? ¿Cuál es la necesidad de ir a decirle al mundo que es un top player en este juego? ¿Cuál es? El hombre tiene compañías y compañías, tiene todo el dinero del mundo, pero aún así quiere ser validado, quiere que la gente piense que es un genio también en todo esto y también en juegos y que no sé a quién quiere convencer de esto. Me da como pena, se me hace, pobrecito Elon, como que no le daban mucho amor de niño o algo, no sé, algo le está pasando a este hombre y quiere ser validado, quiere que la gente diga, wow, eres un genio, Elon, eres el mejor. Y la gente se da cuenta de que no, que no sabe. Ay, pobrecito, qué lindo. No sé, me da pena. Ya la verdad hasta me siento un bully. Tal vez lo estoy bulleando. Ay, no te estoy bulleando, ¿verdad? Ay, pobrecito tú. Bueno, pues vamos a otra cosa. Hablando de billonarios que cambian de parecer y un poco, digamos, los villanos de la película, vamos a hablar de Meta. Vamos a hablar del Zuckerberg. Pues bueno, Meta elimina la verificación de datos en Estados Unidos. Meta, para los que no sepan, es la empresa matriz detrás de Facebook, Instagram, WhatsApp, anuncia que va a terminar el programa de verificación de datos
por terceros en Estados Unidos. Ahora va a usar más bien las notas comunitarias y esto viene después de muchas críticas del lado de la derecha de Estados Unidos que dialogan sobre la libertad de expresión y bueno, Facebook tenía estas medidas para verificación de que una historia no fuera fake news y que no tuviera tanta difusión. Ya van a quitar todo eso. La verdad, no sé, siento como que los malos de la película están ganando. Así yo siento. Y estamos en esa parte de la película en la que los malos se están apoderando y ni modo. No sé, vamos a necesitar un héroe después o todo se va a acabar, no sé qué va a pasar. Pero Mark Zuckerberg dijo, esto va a ser para promover la libertad de expresión. Sí, seguro. Ahorita nomás porque Donald Trump acaba de ganar y quieres estar del lado de ese lado, del lado de MAGA, el lado de los de la derecha. ¿Por qué? Porque ellos están en el poder y dicen, ¿sabes qué? Me voy a alinear. Y no sé, se me hace muy triste porque no nada más Facebook, al parecer muchas compañías están haciendo eso, se están alineando con la derecha de Estados Unidos y dicen, ¿sabes qué? Donald Trump ganó y ganó el voto popular, pues vamos a hacer lo que ellos quieren. Entonces, no sé, ¿por qué me dará tristeza esto? Porque hay documentos internos que se han liberado en el que hablan entre ellos sobre estas cosas y cómo van a permitir expresiones a la comunidad LGBTQ que los puedan llamar cosas que han sucedido, enfermos mentales, anormales, también desinformación, noticias malas, todo eso ya lo van a quitar, ya no van a tomar medidas sobre esto. Y la verdad, siento como que Silicon Valley ha estado cambiando mucho recientemente. Se inclina ahora más a ideología de la derecha. Antes era muy en la izquierda y ahora se está haciendo más a la derecha y no sé qué va a suceder. Están alineando, yo creo. Yo creo que pronto haré un episodio específicamente sobre eso porque me parece muy interesante. Yo, bueno, se darán cuenta que soy un poco liberal, pero bueno, se me hace muy raro que las cosas estén cambiando de esta manera. Ya, la última, para cerrar, otra noticia triste. Pero esta es una noticia triste para los franceses. A partir de este sábado, para entrar a sitios porno en Francia, van a tener que demostrar que eres mayor de edad y vas a tener que enviar un video selfie para que sea analizado por inteligencia artificial para ver que sí seas mayor de edad y mandar una identificación oficial. Ay, no. O sea, imagínate que hey, eres francés, voulez-vous, muy cansado, un día estresante y llegas a la casa y ¿sabes qué? Quieres, no sé, usar el internet para lo que el internet fue inventado, para ver porno. Si eres francés, tal vez así piensas, ¿no? Entonces dices, hey, quiero liberar esta tensión que tengo, pero antes de hacerlo tengo que enviar un selfie video de mí en ese momento más vulnerable para verificar que sí soy adulto o adulta. No sé, se me hace muy raro, me da un poco de pena para los franceses y francesas. Perdón y oui. Ay, perdón, estoy muy tonto. Esas fueron las noticias más destacadas de media semana. Espero les hayan gustado y pues ahí nos escuchamos en el próximo episodio. Yo soy Pablo Stanley, esto es TX Club y ahí nos vemos. Bye bye.